Bienvenida a Luis Vicente León. ¿Cómo estás, Luis Vicente? ¿Cómo te va? Muy bien, Lainía, encantado de hablar contigo. Bueno, caramba, tenemos tiempo que no hablamos de la economía, Luis Vicente. Y en este momento, ¿cuál es el principal dato en lo económico que pudiéramos comentar para describir lo que está ocurriendo en Venezuela? Sí, bueno, mira, precisamente, qué bueno que hablas de eso porque es el dato más importante que estamos manejando en este momento. De hecho, tenemos el evento más importante de análisis de consumidores, Uh-huh. de data análisis la semana que viene, el 30 de mayo, donde Ah, qué vamos bueno. a presentar un poco en el IESA precisamente cómo está este tema, ¿no? Quizás como te podría como abre boca de decir que en efecto ha habido algunos cambios en el proceso macroeconómico que tienen impacto sobre el consumidor. El primero, importante, ha sido la relativa estabilización en los precios. Uh-huh. Una variable que venía completamente desatada, como todos sabemos, luego de un proceso de hiperinflación muy severo. La economía venezolana ha estado bastante estabilizada en términos de precios, tanto en términos de bolívares como en términos de dólares. La inflación, por ejemplo, del mes pasado fue apenas de 1% en dólares Uh-huh. y 2% en bolívares, lo que indica que a pesar de que eso sería una inflación igual importante en el resto del mundo, la economía ha cedido a la presión inflacionaria, muy vinculado al tema de la estabilización cambiaria, que también ha sido otra variable muy importante en esta época. En efecto, el gobierno ha utilizado como su mecanismo más importante, variable económica, el anclaje cambiario, y lo ha logrado a pesar de los problemas económicos financieros que ha tenido y el impacto sobre su flujo de caja. La moneda no se ha devaluado de manera significativa, con lo cual también ha ocurrido cierto nivel de estabilización en la sobrevaluación cambiaria. En pocas palabras, los precios en dólares tampoco han crecido Uh-huh. de manera significativa a lo largo de este año. Entonces, eso no quiere decir que esto haya resuelto los problemas, porque al final los precios igual son tan altos en relación al nivel de ingresos de los consumidores que muchos consumidores tienen problemas críticos para poder abordar el consumo. Pero es verdad que la tendencia ha sido una tendencia un poco más estable que lo que habíamos visto en años anteriores. En términos del consumidor, en cambio, lo que hemos visto es que su comportamiento ha sido bastante más débil que lo que hubiéramos esperado para este año. En lo normal, cuando nosotros estamos frente a un año electoral, es esperar crecimiento del consumo, porque los gobiernos son muy proclives a hacer incrementos importantes de gasto y estimular con eso de alguna manera su soporte popular, su popularidad frente al proceso electoral. La verdad es que a lo largo del año 24 el gobierno venezolano ha sido muy conservador Uh-huh. en términos de gasto. No es que no ha incrementado el gasto, sí lo ha incrementado con respecto al año pasado. Nosotros hemos visto, hemos registrado un aumento en gasto público en dólares, pero claro, contra el año pasado el dólar ha perdido un poco de capacidad de compra y segundo ha sido moderado. ¿En qué porcentaje podríamos hablar de esa pérdida de capacidad de compra, doctor Alonso, Luis Vicente? Bueno, en principio se estima que en dólares los venezolanos han perdido cerca de 8% de su capacidad de compra en promedio nacional. En nominal subió, pero cuando tú lo deflactas por la pérdida de poder adquisitivo del dólar, sí, un poco entre 5 y 10% de pérdida de capacidad de compra en dólares. Que bueno, que no es que sea dramático, pero es importante. Sobre todo porque en el año 21 y 22 se había registrado incrementos en términos de la capacidad de compra de los venezolanos. Y claro, el incremento en el salario mínimo que hubo el 1 de mayo
fue un incremento muy pequeño. Primero, solamente se refería al ingreso mínimo, no se refería a toda la escala de ingresos del país. Y segundo, pues era pequeño, en realidad, en función de lo esperado. Entonces, si tú mezclas que el gasto no ha subido, que ha habido cierta pérdida de poder adquisitivo y que los ingresos salariales están muy restringidos, eso explica. Se nos cayó la llamada con Luis Vicente León. Vamos a retomar la conversación en cuanto podamos, cuando son las 5:17. Dice el presidente de FEINDUSTRIA: ninguna empresa productiva le pesa pagar $10 adicionales para el pensionado. Eso lo dice pues Orlando Camacho, el presidente de FEINDUSTRIA, en una entrevista con Eduardo Rodríguez Yolisti. Volvemos con Luis Vicente. Luis Vicente, adelante. Sí, decía que eso de alguna manera explica por qué el consumo está muy por debajo de lo que habían sido las proyecciones de este año. Este año se esperaba un crecimiento de consumo alrededor de 8%, y en este primer cuatrimestre lo que tuvimos fue un incremento de apenas 2% de consumo, que es bastante más pobre que el esperado. Ahora, obviamente, también hay que ver cómo se va a comportar el gasto público cara a las elecciones, ¿no? Eso iba también, fíjate, se esperaba que el gobierno ya a estas alturas del juego hubiese soltado más dinero, como quien diría, o hubiese incrementado el gasto público con fines electorales, más allá de lo que ha ocurrido hasta ahora. Totalmente. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, aquí hay por lo menos dos tesis que lo podrían explicar. La primera es que en verdad no tiene suficientes recursos en dólares. Acuérdate que él venía también de una crisis importante de flujo de caja con todo estos rollos que hubo en PDVSA, toda la parte de corrupción en PDVSA afectó mucho la disponibilidad de dólares del gobierno. Entonces, claro, tenía un hueco gigante. Y si bien es cierto, él tuvo incrementos de ingresos producto de la licencia general 44, que era la licencia petrolera, que le dio unos 4.500 millones de dólares adicionales entre octubre y abril. La verdad es que es probable que haya tenido que usar parte de eso para cubrir el hueco que había dejado la corrupción en PDVSA. Si eso además le agrega que es posible, y es la segunda variable, es posible que no es que no tenga nada de dinero, pero que él está esperando un poco cómo se va a desenvolver el tema electoral para gastar. Porque, por ejemplo, si el gobierno venezolano necesita ganar la elección y necesita mejorar su potencia competitiva, entonces es probable que él incremente gasto, pero no lo ha hecho. Pero también puede ser que saque por ejemplo, si el escenario es absolutamente negativo para el gobierno desde el punto de vista electoral, quizás el gasto público puede no ayudarlo mucho, ¿no? Sí, entonces él prefiere utilizar otras técnicas distintas y más bien reservar el dinero para lo que va a tener que hacer después, que gobernar en una situación más compleja. Hay otro aspecto que me gustaría hablar contigo que tiene que ver con la economía, por supuesto, también. Es este impuesto para el pago de pensiones. Dice el presidente de FEINDUSTRIA que a ninguna empresa productiva le pesa pagar $10 adicionales para el pensionado. Ahora, ¿cuál es el impacto real que esto va a tener en la empresa, este impuesto del 9%? No, eso no, esa variable estaría subestimada. Primero, porque no se trata solo de $10, porque no estamos hablando de salario mínimo promedio, estás hablando sobre la nómina total de las empresas. Y siendo sincero, las empresas en Venezuela, sobre todo las empresas privadas, tienen un nivel de ingreso y de pago laboral muy superior al salario mínimo. De entrada, el sector privado tiene un salario promedio, un ingreso promedio laboral por encima de los $240 mensuales. Entonces, y hay gente que eventualmente tiene ingresos muy superiores. Pero además, ese no es el tema. El tema es que si tú revisas las cargas parafiscales de todas las empresas, las cargas parafiscales son alrededor del 58%. No es este 10 o este 9, es 58%, porque ahí está la ley de tecnología, la ley antidroga, ahí están los impuestos municipales, ahí están los impuestos estatales, ahí está. O sea, ahí no me refiero a los impuestos sobre la renta, que es otra historia. Me refiero a todo el aparataje parafiscal de Venezuela.
Entonces, no es que tú me estás diciendo, pero claro, tú me puedes decir, no, es poquito 9%, y es poquito 5%, es poquito 10%, es poquito 4%, es poquito 2%, súmalo. En realidad no es poquito. Es decir, cuando lo sumas, se te convierte en una carga que hace completamente inoperante al sector privado. Que, por cierto, además, ¿quién lo paga? El sector privado formal de la economía. Entonces, ¿cuál es el impacto de eso? Si tú te pasas de la raya, que no tiene nada que ver con que no sea bueno tener recursos para antidrogas, recursos para tecnología, recursos para las pensiones, cada una de esas cosas son importantes, pero eso tiene que estar, ¿dónde? Eso tiene que estar en una reforma global del sistema tributario venezolano. Tú no puedes empezar a generar sobrepagos y sobrepagos y cuotas y cuotas y cuotas y cuotas de manera absolutamente infinita, porque lo que termina es desestimulando al aparato productivo, desestimulando el mercado formal y más bien estimulando que las operaciones se migren a las operaciones informales que no queremos en el mercado negro o los pagos, o sea, porque al final cuando tú cruzas la frontera lógica, racional, entonces lo único que hace es lo contrario a lo que estás buscando, que es que haya menos recaudación. Por cierto que el CENIAD es el encargado de hacer esa recaudación. ¿Por qué se toma esa decisión? Bueno, ese es otro elemento que yo creo que es muy importante revisar en este proceso. Hay varios elementos importantes de revisar. El tope. Es decir, bueno, está bien, tienes un porcentaje, pero deberías tener un tope sobre lo que tú estás cobrando. Porque tú vas a cobrar 9% sobre los ingresos de todos los trabajadores que pueden tener. O sea, tú tienes que tener un límite, porque si no se hace inmanejable las magnitudes. Segundo, tú tienes que tener sectores que deben ser revisados, porque hay sectores que no tienen la capacidad para pagar. Son procesos que tú tienes que revisar en el sistema y que si no lo revisas de nuevo podría estar afectando de manera significativa ese proceso. Esta ley de pensiones, Luis Vicente, puede tener un impacto inflacionario. Bueno, tiene un impacto de incremento en los costos y por supuesto los costos se traducen en incremento de los precios. Hay un desplazamiento sin duda en los precios de la mercancía. No es verdad que tú puedes incrementar, porque ya además, ¿de dónde saca la plata el sector privado para pagarlo? Si no lo cobra. ¿De dónde viene el dinero? Del bolsillo. Claro. Tú sabes lo que ha pasado a lo largo de estos años con las utilidades del sector privado. Está en el piso. Entonces, tú no tienes margen de maniobra para eso. Tú no estás sacando, digamos, ganancias y grasa. Cada cosa que vaya contra el ingreso de las empresas en este momento, lo tienes que pagar básicamente desde el mismo bolsillo de los consumidores. No hay forma de evitarlo. Bueno, así es, Luis Vicente. Bueno, caramba. Bueno. Tu pronóstico para el segundo semestre de este año que ya se va a iniciar. Bueno, mira, mucho va a depender de cómo se maneja el tema electoral. Si tú en efecto te imaginas que vas a tener la elección el 28 de julio, es probable que el gobierno ya estos par de meses haga algunos desplazamientos básicamente para poder mejorar el ambiente preelectoral. Entonces ahí nosotros sí seguimos esperando, no 8%, pero sí un 4% de crecimiento a cierre del año. 3, 4% puede ser un buen número. ¿Y en materia inflacionaria? La inflación también es un elemento que vamos a ver de alguna manera. Depende de dónde eventualmente se genere el gasto. Si el gasto se genera en dólares, yo diría básicamente que nosotros vamos camino a un proceso que no es necesariamente inflacionario. Bueno, Luis Vicente, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Vale, que estés muy bien. Como siempre, de verdad, ya casi al filo del fin del programa. Te agradezco muchísimo, Luis Vicente León,